No todos los crímenes quedan impunes y algunos cambian el rumbo de la humanidad. Esto es Relatos Criminales, un viaje por los asesinatos y actos criminales más impactantes de la historia. Escucha con atención, porque la historia está llena de hechos que estremecen. Durante los años 90, Colombia vivía tiempos convulsos. Violencia armada, secuestros y el auge de los carteles. Pero entre toda esa oscuridad había un monstruo que nadie veía venir. Un hombre que se ganaba la confianza de los niños pobres y luego desaparecía. Hoy en Relatos Criminales, la historia de Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como La Bestia. A simple vista, Garavito era un hombre común. Nació en 1957 en un lugar humilde de Quindío, Colombia. Su infancia estuvo marcada por la violencia doméstica y el abuso físico. Su padre era frecuentemente infiel a su pareja y tenía hábitos de bebida muy recurrente, lo que ocasionaba que hubiera muchas peleas, tanto verbales como físicas, en su presencia. Abandonó los estudios en quinto de primaria. Fue víctima de abuso sexual a los 13 años de edad y fue menospreciado por su padre, quien nunca tuvo buenos modales y buenas palabras para él. También era víctima de apodos como Garabato por sus gafas y su naturaleza tímida por sus compañeros. Se sentía muy inseguro por usar lentes y finalmente prefirió jugar solo en el recreo. En cuanto a su episodio sobre abuso sexual, afirmó que un vecino que era amigo de su padre lo había atado a una cama y antes de agredirlo sexualmente, lo quemó con una vela, lo cortó con una navaja de afeitar y le mordió tanto sus genitales como sus glúteos en varias ocasiones durante mucho tiempo. Así creció Garavito y empezó a desarrollar lentamente hábitos algo sádicos. Empezó apedreando pájaros y luego comenzó a sugerir a todos sus hermanos que durmieran desnudos con él en la cama que compartían. Una vez terminados los episodios de abuso sexual que terminaron con la mudanza de la familia a Trujillo en 1971, dejó a Garavito sexualmente impotente con sus parejas femeninas, impidiéndole tener relaciones sexuales adecuadamente. Poco tiempo después de llegar a Trujillo, otro amigo vecino de la familia le presentó pornografía y ante el disgusto de Garavito, su vecino lo golpeó entre la maleza antes de violarlo. De ahí, Garavito intentó agresiva y repetidamente tener encuentros sexuales con mujeres, pero todos sus avances fueron rechazados, lo que eventualmente se tradujo en una disfunción eréctil que frecuentemente le causaba mucho dolor. De esta forma, desarrolló gradualmente alcoholismo, psicosis, paranoia y depresión. Así nació La Bestia. Garavito desarrolló un patrón. Buscaba niños entre 6 y 12 años, generalmente de familias pobres o en situación de calle. Les ofrecía comida, dulces o trabajo a veces. Los llevaba a zonas apartadas donde había lotes baldíos, cafetales o cañaduzales. Allí los sometía a abusos atroces antes de asesinarlos.
Su modus operandi era muy metódico. Muchos cuerpos fueron encontrados con las manos atadas, ropa doblada a un costado y signos de tortura. Por mucho tiempo, las desapariciones se atribuyeron al conflicto armado. Nadie imaginaba que había un solo hombre detrás de tantas muertes. A mediados de los años 90, la policía colombiana empezó a notar un patrón. En varias ciudades aparecían fosas comunes con restos de niños. Habían detalles repetidos. Las sogas, las botellas de licor cerca de los cuerpos y los mismos cortes. La investigación fue lenta, en parte porque Colombia estaba distraída con la guerra contra el narcotráfico. Pero finalmente, las pistas llevaron a un solo sospechoso, Luis Alfredo Garavito. Fue capturado el 22 de abril de 1999 en Villavicencio, Meta. Fue capturado mientras salía al caer la tarde. Unas horas antes, Garavito había raptado a un menor, del cual tenía todas las intenciones de abusar de él y luego asesinarlo. Sin embargo, un habitante de la calle que se encontraba en la zona escuchó los gritos del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó a Garavito, lo que permitió que el niño pudiera huir. Tiempo más tarde, el habitante de la calle rescató al niño y lo llevó hasta una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después del incidente, el niño pudo contar lo ocurrido y reconoció a Garavito. En ese momento, fue capturado. Luego de detenerlo y tras rastrear las compras de una marca de licor hallada en varias escenas, Garavito confesó, y lo que dijo dejó helados a los investigadores. Garavito confesó el asesinato de 138 niños, aunque las autoridades creen que fueron más de 170. Relató con frialdad cómo se ganaba su confianza, cómo los llevaba a lugares apartados y cómo terminaba con sus vidas. Su apodo, La Bestia, no fue un invento de la prensa. Fue la única palabra que podía describir la magnitud de sus crímenes. Durante el juicio, Garavito colaboró con la policía señalando lugares donde había dejado los cuerpos. Esa cooperación redujo su condena. Fue sentenciado a 40 años de prisión, la pena máxima en Colombia en ese momento. El caso de Garavito dejó profundas huellas en Colombia. Familias enteras que buscan todavía justicia y reparación. Su historia reveló fallas del sistema judicial, falta de protección a los menores y una impunidad que permitió que un hombre sembrara terror durante años. Garavito murió en prisión en el año 2023, pero su nombre sigue siendo sinónimo de horror, porque la bestia mató la inocencia de todo un país. Luis Alfredo Garavito nos recuerda que a veces los monstruos no se esconden en la oscuridad, sino que caminan entre nosotros. Esto fue Relatos Criminales. Si este episodio te estremeció, compártelo y síguenos, porque contar estas historias es también una forma de no olvidar a quienes no tuvieron voz.